Darles que a partir de esta intervención que ustedes van a presenciar, por favor, participen, porque pueden entrar a sli.do para plantear preguntas a quienes estarán a cargo de las conferencias y de las interacciones. Así que, por favor, ojalá se puedan meter a sli.do y con el hashtag SimposioDit o con el código SimposioDit, como está escrito ahí, es decir, con mayúscula la primera S y la D, la I y la T también mayúsculas, van a poder plantear las preguntas. Pero bueno, vamos a reanudar y lo haremos con el siguiente tema: estudio empresarial, análisis de la inversión en primera infancia del sector privado en América Latina, fundamental. Para ello vamos a escuchar en un momento más a Jessica Mason, quien es fundadora de The Social Impact Studio, pero para hacer una presentación, para introducirnos al tema, voy a invitar hasta el escenario y les voy a pedir que le den la bienvenida a la vicepresidente del Comité Regional de United Way en América Latina y también presidente del patronato de Fondo Unido United Way México como facilitadora. Démosle un fuerte aplauso a Claudia Herrera Moro. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Es realmente un gusto para mí estar aquí, ver hecho realidad este proyecto que durante muchos meses venimos trabajando como Fondo Unido con Fundación FEMSA, con Fundación Lego y muchos otros actores. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá y sobre todo el tener la oportunidad de presentar el primer reporte del estudio empresarial sobre inversión social en desarrollo infantil temprano en América Latina. Este estudio nació del interés que tenemos en Fondo Unido United Way México y de la red de United Way de América Latina de promover la inversión social de alto impacto y la creciente atención de toda la región en desarrollo infantil temprano. Este no es un tema solo de México, es algo que estamos viendo que es importante y que tiene un interés en toda la región. Y entonces desde la red de United Way hemos concretado varios esfuerzos en el área de primera infancia y aunque cada vez más empresas apuestan por la primera infancia como su enfoque para inversión social, la verdad es que aún hace falta más involucramiento en todas las esferas de influencia, en todos estos actores, en el triángulo famoso que hablaba Carlos Salazar en la mañana. Entonces, viendo esto, creímos necesario que entender el estado actual de la inversión social, es decir, en qué invierten las empresas grandes de la región, dónde están poniendo sus recursos tanto económicos como humanos en términos de inversión social y las razones para tomar decisiones sobre sus inversiones y buscar casos de éxitos así como áreas de oportunidad en el tema. Para ayudar con esta exploración e investigación fue que creamos una alianza con The Social Impact Studio que tiene la visión de estimular la innovación social para generar comunidades más equitativas, justas y prósperas. La fundadora de The Social Impact Studio, Jessica Mason, ella nos compartirá a continuación los hallazgos y las conclusiones de este estudio que se realizó en 6 países durante todo este año, ofreciendo así fundamentos sobre la importancia de sumar esfuerzos en el tema. Antes de darle la bienvenida a Jessica, quisiéramos agradecer a las más de 150 empresas que participaron en el estudio y, por supuesto, a nuestras organizaciones de United Way en América Latina que hicieron posible todo el levantamiento de información, así como el vínculo y la participación con los actores. Fueron United Way Worldwide y América Latina, dividiendo por Colombia, United Way Brasil, United Way Chile, United Way Perú y la Asociación Empresarial para el Desarrollo en Costa Rica, también afiliado a la red United Way, y por supuesto Fondo Unido México. También Fondo Unido Chihuahua fue parte de este estudio, así que muchas gracias a todos los United Way que nos acompañaron. También un gran agradecimiento a las empresas que hicieron posible esta investigación, por supuesto Fundación FEMSA, The Lego Foundation y Fundación María Cecilia Souto Vidigal. Quisiera mencionar también y dar las gracias a las empresas que
continuamente apoyan el fortalecimiento educativo y que también se sumaron a este estudio. Por mencionarlas son 3M México, Associated Spring, Caterpillar, Conagra Brands, Dow, Eastman, ExxonMobil, General Motors, Grupo Peñafiel, Halliburton, HBI, Hasbro, Haskell, Peñoles, P&G, Schneider Electric, Swiss Brokers y United Parcel Service, UPS. A todos los asistentes a este evento, todos ustedes, los invitamos ahora a revisar en sus kits de bienvenida la información sobre el reporte que va a presentar Jessica a continuación. Y dentro del folleto de Fondo Unido United Way México se encuentra también la liga para descargar el reporte final ya en su totalidad. De verdad que hoy más que nunca necesitamos unir esfuerzos entre sectores de manera estratégica para brindar igualdad en oportunidades, fortalecer el desarrollo de las poblaciones más vulnerables y así ser actores de cambio para el desarrollo de la región. Ahora, sin más, los dejo con ustedes con Jessica para que nos cuente los hallazgos de este estudio. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo voy a hablar en inglés porque me resulta mucho más fácil. Espero que a ustedes me puedan comprender bien y entender el mensaje que tenemos hoy a partir de este estudio. So, thank you very much. Bien, muchas gracias a aquellos, a Claudia, pero también a los que me invitaron y que colaboraron con nosotros en el estudio. Un estudio de investigación y bueno, ahorita estoy hablando en inglés y en español. También quisiera agradecer a mi colaborador que trabaja conmigo en el Social Impact Studio, Izárraga, que también tuvo un papel muy importante en los hallazgos y el estudio que voy a compartir. Tengo un honor dubitativo sobre qué presentar porque estoy hablando de investigación. Es como jugar. Para jugar un juego, lo importante es divertirse. Después tienes café, hablas con gente, esperas hacer nuevas conexiones, nuevos contactos y después se sientan y empiezan a oír acerca de investigación. Y después escuchan investigación y creen que, además de los investigadores, es considerado algo aburrido. Y la forma en que se presentan también a veces suele ser muy aburrido. Entonces voy a tratar de romper con este ciclo el día de hoy y quiero darles una visión de lo que estamos haciendo. Entonces comencemos. Este es nuestro trabajo en cuanto a responsabilidad social desde el punto de vista del sector privado en América Latina. Y para ustedes, ¿qué hay en esta investigación? Nos podemos beneficiar de este sentido de que tenemos todos los humanos, este sentido de curiosidad de qué hacen los otros. Nos preguntamos, ¿qué están haciendo nuestros vecinos? ¿Qué hacen? Y se preguntarán, ¿qué están haciendo otros negocios? Y esta es una oportunidad para aprender acerca de eso. Pero también es una oportunidad que ustedes como compañías piensen o repiensen la manera en que están invirtiendo recursos tan importantes. Si son del sector público o si son del lado no gubernamental, deben preguntarse cómo movilizar a estas organizaciones para apoyar estos programas que nos importan tanto. Y eso es lo que vamos a compartir hoy y espero que encuentren este estudio importante para que lo apliquen a la importancia social. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Fue el entender mejor la inversión del sector privado en responsabilidad social en América Latina. Entonces, nos importaba particularmente en cómo se tomaban las decisiones en cuanto a la inversión en el sector público y cómo se refleja en las inversiones para la primera infancia. Y tenemos dos preguntas claves en las que se basó nuestro trabajo. La primera fue, ¿en qué áreas invierte el sector privado actualmente? Y nos preguntamos en América Latina a las compañías en qué estaban invirtiendo y aprendimos la manera en que están invirtiendo este dinero.
Después, ¿qué factores son los que tienen una influencia al momento de tomar las decisiones para las inversiones? ¿Cómo se toman estas decisiones y en dónde van a tener impacto? ¿Qué tanto conocen nuestros líderes de las compañías en cuanto al desarrollo de la primera infancia? Es importante enfatizar esto porque va a ser algo muy concreto y esto puede ser muy flexible, muy maleable y debemos entender qué está sucediendo y qué tanto sabe la gente acerca de la primera infancia para poder tomar decisiones en cuanto a la inversión en el sector privado. Y nuestra última pregunta es el estado actual de la responsabilidad social en cuanto a corporaciones en lo que se refiere al desarrollo de la primera infancia. Entonces, hablando de nuestros resultados y de las compañías que participaron, voy a hablar utilizando este marco. Regresemos. Bien, entonces el estudio fue un estudio en línea que se le presentó a 36 compañías. También incluyó entrevistas con 16 países. Ya mencionamos los países: Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil, México. Who I'm from getting Peru. Yeah, we had teníamos 6 países y tenemos aquí en azul Brasil y México. Es donde llevamos a cabo las principales entrevistas. Entonces, ¿cuáles son los valores iniciales para este estudio? Y esto se realizó para enfocarnos en estos resultados y la razón de cómo se tomaban estas decisiones, encontrar anécdotas que pudieran apoyar en nuestra teoría. Multinacionales, así como multinacionales en América Latina, se enfocaron mucho en los sectores en los que estaban involucrados. Entonces, aquí podemos ver el tipo de negocios. Tenemos los grandes grupos, los familiares, los del sector público y privado. Y después lo dividimos por sectores. Tenemos manufactura, industria alimentaria, etc. Y pueden ver que hay una gran variedad. Después por el capital. Aquí también tenemos muchas variaciones. Pero hay algo que quiero decirles sobre nuestra muestra. Lo que voy a hacer... voy a enfocarme en esto. Yo no pienso en mí como una investigadora, sino como alguien que apoya la innovación social y soy parte de eso, pero tampoco paso mi día investigando. Entonces voy a hablar sobre investigadoras reales para que sus resultados se puedan entender. Lo que quisiera compartir acerca de esta muestra es que queríamos una muestra sesgada hacia compañías que ya tuvieran algún interés en la primera infancia. ¿Y esto por qué? Porque alrededor del 50% de las compañías que participaron eran asociados o tenían cierta alianza con United Way. Y pueden pensar que tal vez este sesgo puede ser problemático, porque buscábamos generalizar los resultados, pero en cuanto a estas compañías, creemos que estas compañías son líderes en cuanto al momento de pensar en la responsabilidad social en cuanto a corporaciones. Primero que nada, la responsabilidad social en corporaciones es muy valiosa para generar un valor en asociaciones y para contribuir a un mundo más sustentable. Entonces, les preguntamos sobre sus sentimientos, sus declaraciones acerca del valor que le dan a la responsabilidad social en cuanto a corporaciones. Y había un valor para el valor de asociaciones entre organizaciones, así como para contribuir a un mejor mundo. Entonces, estos son los dos lados de la moneda. La inversión media en cuanto a responsabilidad social corporativa era de $250,000. Esta es la media. El punto medio en las inversiones que estudiamos de las 36 compañías que realizaron esta encuesta. También hubo un enfoque predominante en programas que beneficiaran a niños y adolescentes en áreas de educación para desarrollo en comunidad. Tenemos una larga lista de áreas en las que una compañía puede invertir: el ambiente, patrimonios culturales, trabajo, empleos. Era una lista exhaustiva y por eso nos enfocamos en educación y desarrollo comunitario.
y es en donde encontramos la mayor cantidad de elecciones. Y las compañías estaban invirtiendo en estas áreas y por eso escogimos estas, pero estas fueron las principales. Y ahora quiero señalar esta parte ¿por qué nos enfocamos en niños y adolescentes? Podemos ver una curva en los primeros años de edad hacia los más grandes. La mayor inversión se realizó en la primera infancia, en los niños pequeños, y la menor en adultos, en lo que llamamos adultos mayores. Entonces pueden ver que es una pendiente que va, es una pendiente que va de arriba hacia abajo. Y lo que podemos ver es que se invierte menos a la primera infancia y de ahí se va hacia abajo. Esta es un área muy interesante donde tenemos una pendiente, pero queríamos aumentar la parte de la primera infancia, pero no alcanzamos el lugar, pero queríamos aumentar esta pendiente para la primera infancia. También vimos una tendencia a una alineación geográfica en cuanto a los negocios, compañías. Y de hecho, creo que si son alguien inteligente que va a invertir en el mundo haciendo cosas buenas con sus recursos, lo van a hacer de tal manera que tenga buen impacto en sus negocios. Por ejemplo, una compañía médica quiere apoyar programas que apoyen al personal médico, por ejemplo. Entonces, muchas de las inversiones estaban alineadas donde había una presencia física para poder apoyar a estas áreas en específico. También escuchamos que las compañías, en cuanto a toma de decisiones, lo hacían en cuanto por asociaciones y políticas públicas. Las políticas públicas son muy interesantes porque sabemos que en Brasil hay una ley en particular que es un incentivo para inversiones sociales. Y las compañías nos dijeron que al estar sujetas a esta ley es muy posible que inviertan en áreas en particular. Y esta ley no favorece la primera infancia. Entonces, a la hora de hacer políticas públicas, de legislar, hay que aumentar la inversión pública en la primera infancia. O, por ejemplo, en Perú tenemos ejemplo de las comunidades que pueden crear estos incentivos. Me disculpo por estas diapositivas que se están saliendo de control. Hablemos sobre la implementación. Muchas de las compañías están invirtiendo, pero hay otros que también están implementando programas. Como saben, se basan en organizaciones como ustedes, si están en el tercer sector, para poder implementar los sectores y servicios. Entonces dependen mucho de estas organizaciones ya implementadas. ¿Sí podemos regresar? Entonces encontramos muchas cosas interesantes y me gustaría decirles, pero es muy importante para mí que vean las diapositivas. No está en la pantalla. Creo que no vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Obviamente vamos a tener una intervención divina y tal vez tengamos oportunidad de hacer las preguntas. ¿Bien? Tal vez no tengamos tiempo para preguntas. Veamos. Bien, avancemos. Lo último que aprendimos acerca de la responsabilidad social en corporaciones, así generalizado, hay tasas muy bajas en la evaluación de impacto. La evaluación se percibe como costosa y compleja. Y las compañías participantes no la valoraban. Y esto es algo muy importante para recordar cuando hablemos de esto más adelante. Ahora cambiemos a lo que estas compañías saben sobre la primera infancia, la percepción y el conocimiento.
¿Qué nivel de conocimiento tienen acerca del desarrollo en la primera infancia? Porque si queremos que la gente invierta, lo primero que necesitamos es saber sobre el tema. Ya lo hablaron en la mañana, escucharon a Jack explicar la importancia de las experiencias tempranas positivas y cómo las experiencias negativas pueden impedir el desarrollo. Y entre más sepas, es más posible que actúes. Tenemos esta base de conocimientos y de cómo el sector privado puede actuar. Entonces, ¿qué aprendimos? Primero, en nuestra muestra, hay un conocimiento general muy amplio de la primera infancia. Principalmente, uno, la gente era muy probable que entendiera que las experiencias negativas tempranas pueden tener efectos a largo plazo. Y segundo, también de manera muy sorprendente, sabían el valor del juego. No solo el juego en la infancia temprana, sino que esto también tiene beneficios a largo plazo al llegar incluso a la vida profesional del niño cuando estés adulto. La población general creo que nos sorprendió mucho en general. Aunque nuestra muestra, como ya dije, está un poco sesgada porque son compañías que ya están comprometidas con la primera infancia, estos fueron resultados muy fuertes, más de lo que esperábamos. Hubo un gran nivel de conocimiento general sobre primera infancia. También hubo una percepción muy fuerte de que los programas DIT son benéficos para la sociedad. Entonces, la gente ya no solo entiende cómo la primera infancia beneficia al niño, sino que también tienen un entendimiento muy grande de cómo estas acciones van a tener un impacto en la sociedad. Y es así como podemos movilizar todos estos recursos para la primera infancia. Sin embargo, vimos menos confianza en cuanto a la capacidad de hacer lo que se necesita para apoyar un desarrollo infantil óptimo. Lo que creemos que está sucediendo aquí es que la gente parece entender y tiene conocimiento sobre DIT y perciben que de manera colectiva no tenemos la capacidad o los recursos para hacer lo correcto y todo para poder apoyar un desarrollo correcto. Y esto es en cuanto a los niños. La gente sabe que debería estar haciendo algo, pero no tienen un conocimiento o no saben de la capacidad que tienen para ayudar. Entonces tenemos que llenar esta brecha. Aquí hay una cita que quisiera compartir y es emblemática de lo que aprendimos sobre este estudio. Está en español porque el idioma original de la cita es español, pero es importante invertir en los primeros años, porque es en los primeros años donde crece de manera exponencial. Y aquí está la clave de lo que queremos hacer. Y lo que resulta muy interesante de los negocios con los que platicamos es que ellos lo sabían, lo sentían. Pero también nos dijeron que de manera realista es muy difícil, es complicado invertir en la primera infancia, ya que no podemos ver resultados a mediano o largo plazo. Y eso es lo que las compañías quieren resultados inmediatos. Para pensar en maneras en cómo las compañías están invirtiendo en la primera infancia, hicimos un marco conceptual. Como pueden ver, aquí están estos círculos que van creciendo conforme se van alejando uno del otro. Y el crecimiento en los círculos representa el impacto que pueden tener como compañía. Estas son esferas de influencia. La manera en cómo las compañías pueden tener un impacto en cierto tema en cuanto específicamente a la primera infancia. Lo que vemos en el medio son los empleados y sus familias. Las compañías pueden tener influencia en los empleados y familias para poder promover el desarrollo de la primera infancia. Después, la manera en que opera la compañía. Opera en cierta comunidad y la compañía tiene una manera de influenciar a estas comunidades.
Y después las comunidades no afiliadas, donde esta compañía no tiene cierta operación. Y después tenemos los círculos externos, que son las políticas públicas y la influencia que pueden tener en esto para el desarrollo temprano, así como campañas públicas, por ejemplo, or massive sensibilization. No creo que tenga una traducción al inglés. Pero estas son las esferas que pueden tener influencia para la promoción de la primera infancia y su desarrollo. Entonces, en el contexto de estas esferas, preguntamos, ¿qué estamos haciendo en estos niveles? ¿Qué estamos haciendo en estas esferas para promover la primera infancia y su desarrollo? La primera cosa que vimos es una tendencia para la inversión en los círculos internos. Vimos mayor inversión en los empleados y sus familias y en las comunidades locales en comparación con los círculos externos. Se creería que lo más fácil es hacer una campaña más grande. Sería la cosa más sencilla por hacer. Pero lo que encontramos es que las compañías tienen mayor inversión en los círculos internos, los más oscuros que pueden ver, en comparación con los externos. Dos tercios de las compañías que entrevistamos tenían políticas que favorecían la primera infancia. Entonces, si están sentados aquí el día de hoy y no están sorprendidos con estos datos, por favor despierten. Porque muchas de las compañías no colocan la primera infancia en el centro de su agenda. No lo hacen, no lo colocan como el elemento principal. Y esto es en América Latina. Y esta es una gran oportunidad para nosotros mientras estamos pensando en movilizar las inversiones del sector privado. También tenemos mucho voluntariado en cuanto a voluntarios para los corporativos. También vimos que en la primera infancia hay un enfoque dominante para la educación en comparación con protección social o nutrición. Solo para un ejemplo rápido, sé que es difícil que lo vean si están atrás, pero tienen pantallas al lado. Aquí vemos algunas opciones. Queremos mostrarles a las compañías las cosas que podrían hacer en cada una de las esferas y extender lo que ya están haciendo. Entonces, hablando de empleados y familias, aquí pueden ver una lista de acciones que esta compañía puede tener para promover a los empleados y sus familias si hablamos de primera infancia. Por ejemplo, horas flexibles de trabajo, programas de vida, cuartos de lactancia, licencia materna, también licencia paterna. Estos son elementos que la compañía podría implementar. También vimos mayores niveles de inversión en el nacimiento hasta los 3 años. Se hablaba de los 4 o 5 años es lo suficientemente temprano, pero hay que iniciar antes. Y lo interesante que vimos aquí es que la inversión de años de 3 a 6, un porcentaje de las compañías invertían en estos años y 70% de las compañías invertían de 0 a 3. Esto es un nivel muy grande y deberíamos estar emocionados por esto. Significa que el mensaje de la ciencia sobre la importancia de los primeros años por fin está llegando a las compañías. Y esto es resultado de cómo las compañías están asimilando esto sobre la primera infancia. Y después en los cuidadores, los padres y los maestros. Jack habló sobre crear una capacidad, la importancia de crear una capacidad para que los cuidadores y los padres de los niños y las interacciones y estos programas no están enfocados en los niños, pero también hay que enfocarse en los padres, en los cuidadores y en los maestros. Y hay un número muy pequeño de programas, menos del 15% de los programas se enfoca en las mujeres embarazadas y otro a profesionales de la salud, enfermeras, médicos o gente que ofrece apoyo médico. También eso es algo en lo que hay que pensar.
Aproximadamente la mitad de las compañías con las que hablamos reportan beneficios menores a 1,000 personas. Y pensamos en la gran cantidad de personas que teníamos que encuestar. Sin embargo, 8% de las compañías con las que hablamos tienen esfuerzos que benefician aproximadamente 100,000 personas. Esto nos hace pensar, ¿cuál es la oportunidad para el aprendizaje en estas compañías? ¿Qué podemos aprender de ellas? Las que están haciendo algo con un número más pequeño, tener una visión más profunda y ver qué podemos aprender de ello. Pensemos más allá. ¿Cómo podemos aprovechar el liderazgo de los negocios en un nivel más alto para el conocimiento del DIT? Expandir los esfuerzos para aumentar el conocimiento. Esto no solo se basa en aumentar el conocimiento de la primera infancia, sino el impacto que van a tener a nivel de valores y en la comunidad a través de sensibilización masiva o de políticas públicas. Debemos invertir en programas que mejoren la calidad de la experiencia. Lo han repetido tantas veces, ni siquiera tengo que decirlo, pero con mayor enfoque en los padres y en los cuidadores. Hay un buen enfoque en ellos, pero podría fortalecerse todavía más y ver la calidad de las interacciones y cómo estamos favoreciendo esa calidad en esos programas que apoyamos. Y la última parte es medir en la cobertura, la aceptación y el impacto. ¿Qué es lo que hacen? Hemos escuchado que tienen cuartos de lactancia o tienen una política de lo que se llama maternity leave, el permiso de maternidad, pero lo que no sabemos es cuántas personas tienen la cobertura de esta política y también cuántas personas utilizan esa política, cuántos hacen uso, porque ¿cuál es el punto de una política si nadie la usa? Y también el impacto. ¿Qué tan buena es una política si desconocemos el impacto que tiene? Entonces, sugiero aquí un cambio de enfoque del marco, un enfoque nuevo para pensar en vez de la filantropía tradicional, pensar en inversiones estratégicas. Lo que hemos venido oyendo es que muchas empresas piensan en eso como filantropía en el sentido tradicional, sin ser discriminatorio, simplemente avientan el dinero hacia un tema y realmente después no les interesa qué pasa, pero en realidad obviamente quieren ver resultados, impactos, pero ¿qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que reportan las compañías? Casi siempre reportan los dólares invertidos o pesos. A veces también las vidas afectadas o mejoradas, pero ¿qué tan a menudo reportamos los impactos relevantes para estas vidas? ¿Cómo han cambiado la vida de estos niños, estas familias? Y lo que aprendimos es que no lo estamos haciendo. Hay que dejar de pensar en ese enfoque tradicional, simplemente inyectar dinero en algo, sino decir, bueno, fantástico, hicimos un excelente trabajo, gastamos $4 millones este año para ayudar a las personas. En vez de realmente hacer esto, bueno, hay que ver qué es lo que hicimos, hay que determinar una forma, un alcance de los programas con intersección de tres cosas: prioridad corporativa, capacidades corporativas y brechas en el mercado. Y no me refiero en el sentido corporativo, aunque uso el mismo idioma, la misma terminología, porque hay que hablarle al sector privado en un idioma que todos entiendan. Las brechas del mercado en este sentido es que ¿dónde se encuentra la mayor necesidad en la primera infancia? ¿Dónde están las poblaciones que están expuestas a mayores riesgos? ¿Y qué tenemos que hacer para cerrar estas brechas? Tenemos que pensar en esto como una con capacidad y cerrar estas brechas y buscar ese sweet spot, ese punto justo. También el claro establecimiento de metas y desarrollo de una teoría del cambio. Muchas compañías tienen metas claras de qué quieren lograr, mejorar algo, pero a veces no se establecen con suficiente claridad de esas metas, y el momento en que se haga esto va a generar este impacto específico. Hablamos sobre los impactos, profetizamos, pero realmente ¿cómo vamos a llegar a eso? También hay que diseñar programas basados en evidencia y también innovadores para aprovechar lo mejor de lo que sabemos hoy, crear el mejor futuro posible.
Y volvemos a este punto que ya se mencionó. Tenemos que hacer una evaluación de nuestros programas. La evaluación, bueno, es costosa, es dolorosa, es compleja, pero realmente cuando hacemos una evaluación llegamos a entender el retorno sobre la inversión. Todas las compañías conocen este término, ROI, las ONGs, todos conocen este término, pero es algo que tenemos que resaltar también en nuestro trabajo. ¿Qué obtenemos a cambio de nuestra inversión? Y si lo hacemos, podemos empezar a pensar cómo vamos a personalizar, cómo vamos a ir adaptando los programas para seguir mejorando lo que hacemos, en vez de quedarnos atorados en lo mismo sin saber qué es lo que va a pasar y qué impacto va a tener. 2 citas aquí. La primera, en realidad, esta inversión en primera infancia va a permitir que el país crezca y conforme el mercado crezca, seguimos teniendo relaciones con el mercado, y este es un compromiso con la primera infancia y la inversión social para beneficiarlos y hacerlos crecer. Tienen que entender eso, tienen que hacer este tipo de inversiones que sea de utilidad para ellos. Y esto que también ya habíamos dicho, y con esto los voy a dejar. Al pensar en inversiones estratégicas, a diferencia de la filantropía tradicional, al pensar en metas claras, en planes claros, generando un impacto que podamos medir y sobre lo que podamos contar a las personas, que compartamos para que aprendamos unos de otros, podremos aumentar el impacto en nuestro campo. Es muy, muy importante invertir en los primeros años, en la primera infancia, porque es una inversión que se vuelve en algo exponencial. Más adelante encontrarán en esta liga, encontrarán toda la información de la encuesta. Me dará mucho gusto hablar un poco más a quien le interese en forma individual después de esta presentación o durante el descanso para darles más detalles sobre el programa. Muchas gracias. Jessica Mason, y bueno, vamos a